El Chapo, el tristemente célebre líder del cártel de Sinaloa, es conocido desde hace tiempo por su aterradora violencia y su implacable crueldad. Su reinado del terror se caracterizó por una búsqueda implacable del poder. Impuso su insaciable ansia de dominio mediante una serie de horribles torturas y ejecuciones a las que sometía a sus rivales. Recientemente han salido a la luz nuevas y escalofriantes pruebas de su brutalidad. En una impactante revelación han salido a la luz vídeos compartidos en Internet que muestran las acciones más depravadas de El Chapo, ofreciendo una visión de las profundidades de su sádica mente. Víctimas de la tortura. Entre los líderes más infames de los cárteles se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán, el tristemente célebre líder del cártel de Sinaloa. El reino del terror de Guzmán estuvo marcado por actos tan horribles que desafían la comprensión. Uno de estos incidentes, revelado ahora en documentos judiciales recientemente publicados, ilustra las profundidades de su sadismo. En 2010, El Chapo ordenó torturar a Israel Rincón, miembro de un cártel rival. No fue un mero acto de violencia, sino una demostración calculada de poder y crueldad. Según un informante anónimo, los hombres de Guzmán ataron a Rincón a una silla en la letrina de un jardín, donde le electrocutaron la oreja y le arrancaron los dientes. La tortura fue tan severa que Rincón llegó a perder el conocimiento. Pero para El Chapo no era el final. Llamaron a un médico para que reanimara a Rincón y se asegurara de que pudiera soportar más tormentos. Este acto atroz fue grabado y difundido en YouTube y otros sitios de Internet. Fue un espantoso mensaje para todos los que se oponían a Guzmán. La brutalidad continuó hasta que Rincón fue asesinado y sus restos abandonados en la ciudad de Culiacán. Este incidente fue solo uno de los muchos que pusieron de manifiesto los despiadados métodos empleados por los cárteles para mantener el control e infundir miedo. La historia de Félix, un joven migrante hondureño, ilustra aún más la violencia generalizada en México. Su terrible experiencia a manos del cártel de los Zetas, una de las bandas de narcotraficantes más temidas, arroja luz sobre los peligros a los que se enfrentan los migrantes. Félix, cuyo nombre fue cambiado por su seguridad, escapó por poco de la muerte tras ser secuestrado por un policía en connivencia con los Zetas. Durante una semana fue torturado en un piso franco de los Zetas, golpeado con tablas y empuñaduras de pistola y sometido a descargas eléctricas. Sus captores le obligaron a gritar al teléfono mientras exigían un rescate a su empobrecida familia. El sufrimiento de Félix no terminó ahí. Fue testigo de la tortura y el desmembramiento de miembros del cártel del Golfo capturados, con sus cuerpos mutilados y calcinados. Los Zetas le dijeron que le esperaba el mismo destino si no pagaba el rescate. Milagrosamente, su familia consiguió reunir $5,000, pero los Zetas exigieron más. Cuando su familia dejó de responder a sus llamadas, Félix fue trasladado a 6 pisos francos diferentes, hacinado con otros inmigrantes y sometido a palizas diarias. A pesar de la incesante tortura, sobrevivió y finalmente fue abandonado en Reynosa, apenas capaz de caminar o hablar. La violencia que sufrió le dejó profundas cicatrices, tanto físicas como psicológicas. Félix vive ahora en el limbo, demasiado aterrorizado para regresar a Honduras y demasiado asustado para intentar cruzar la frontera estadounidense. Las calles de Reynosa, plagadas de secuestradores y batallas entre cárteles, ofrecen poca seguridad. En la guerra del narcotráfico mexicana nadie se salva, ni siquiera los emigrantes inocentes que buscan una vida mejor. La brutalidad de los cárteles no se limita a la tortura física. Emplean una serie de métodos espantosos para enviar mensajes e infundir miedo. Uno de estos métodos, espeluznante por su ingenio, es el guiso, utilizado por Miguel Treviño Morales, también conocido como Z40. Morales ejecutaba a sus enemigos, introduciéndolos en un bidón de 55 galones lleno de líquido inflamable, prendiéndoles fuego o hirviéndolos vivos. Este método garantizaba la completa aniquilación de las víctimas, sin dejar rastro. En otro escalofriante caso, El Chapo se grabó utilizando una motosierra para decapitar a Hugo Hernández. Este espantoso acto pretendía advertir a quienes pudieran considerar traicionar al cártel. Guzmán no se detuvo ahí. Le quitó la cara a Hernández y la pegó a un balón de fútbol, dejándolo en las escaleras del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, con una nota que decía: «Feliz Año Nuevo, porque este será el último». Estos espeluznantes espectáculos están diseñados para aterrorizar y controlar. La creatividad de los cárteles en materia de crueldad no tiene límites, como demuestra la práctica del pelado de caras, una forma especialmente grotesca de tortura e intimidación. Estos actos sirven de advertencia a rivales y posibles informantes, garantizando un reino del terror que silencia a la oposición y consolida el poder de los cárteles. En 2009, el mundo supo de otra figura monstruosa, Santiago Meza López,
conocido como el fabricante de sopas o el pozolero. La horripilante función de López en el cártel de Tijuana consistía en disolver cadáveres en baños de ácido. Más de 300 víctimas encontraron su fin de esta manera, sus cuerpos reducidos a lodo irreconocible. El método de López era meticuloso. Llenaba un bidón con agua, añadía sosa cáustica y, una vez hirviendo, colocaba los cuerpos dentro. Con este proceso, no solo se deshacía de los cadáveres, sino que también se aseguraba de que desapareciera cualquier rastro de las víctimas, borrando las pruebas de los crímenes del cártel. Justo cuando pensabas que las cosas no podían ser más depravadas, llega este tipo, Heriberto Lascano, también conocido como Z3 y el Lasca. Llevó la fascinación por tener mascotas a un nivel totalmente perturbador, supuestamente alimentando a sus enemigos con sus mascotas exóticas, leones y tigres. Como líder del cártel de los Zetas, los actos de violencia de Lazcano estaban diseñados no solo para matar, sino también para entretener a su brutal público, obligando a las víctimas a entrar en jaulas donde encontraban un espantoso final en las fauces de bestias salvajes. Este horrible espectáculo era un testimonio del poder y el salvajismo del reinado de Lazcano. En un despliegue de poder igualmente brutal, Marciano Chano, Millán Vázquez, presunto sicario del cártel de los Zetas, participó en 2013 en el secuestro de un antiguo socio del narcotráfico. Este socio testificó más tarde contra Vázquez, relatando los horribles detalles de su cautiverio. Chano lo había llevado a un lugar no revelado donde mantuvo a una familia, una pareja y su hija de 6 años, cerca de un barril en llamas. Los miembros del cártel obligaron a los padres a contemplar horrorizados cómo Vázquez descuartizaba a la niña con un hacha y arrojaba a sus miembros al fuego. Repitió esta atrocidad con los padres, dejando una escena de horror inimaginable. La brutalidad del cártel de los Zetas se extendió más allá de los actos individuales de violencia a los asesinatos en masa. En 2010, el cártel perpetró la masacre de San Fernando, ejecutando a 72 inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica y arrojando sus cuerpos a una fosa común. Al año siguiente, las autoridades descubrieron otra fosa común con 193 cadáveres. Los investigadores creen que estas víctimas eran inmigrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos. Los Zetas los detuvieron y ejecutaron por negarse a cooperar. Para consolidar aún más su control y enviar duros mensajes a sus rivales, los cárteles mexicanos suelen exponer los cuerpos mutilados de sus víctimas en lugares muy visibles. Colgar los cadáveres de sus rivales de puentes y vallas publicitarias se ha convertido en una táctica espantosa para afirmar su dominio sobre territorios en disputa. En 2016, las autoridades mexicanas encontraron un cadáver colgado de un puente en Tijuana, a solo 16 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. La víctima llevaba un mensaje garabateado en un cartón. Así es como quedarán todos los chapulines, una escalofriante advertencia a cualquiera que se atreviera a cruzarse con los cárteles. La brutalidad de El Chapo. El reinado de El Chapo estuvo marcado por una violencia implacable y decisiones despiadadas. Uno de esos escalofriantes incidentes ilustra hasta dónde era capaz de llegar para mantener el control e infundir miedo. Un hombre que supuestamente trabajaba para el cártel rival de los Arellano Félix fue llevado ante El Chapo. Este hombre, con los ojos vendados y gravemente torturado, mostraba los signos inconfundibles de un interrogatorio brutal. Su piel carbonizada y quemada por una plancha de ropa hasta que su vestido quedó pegado a su piel. Al ver el lamentable estado del prisionero, El Chapo se mostró visiblemente molesto. Esperaba un activo útil, no una cáscara apenas viva. ¿Por qué me mandan este desastre? Deberían haberlo matado, murmuró, con evidente frustración. Pasaron los días y el hombre languideció en su agonía, empeorando con el paso de las horas. Su carne empezó a pudrirse y un hedor nauseabundo impregnó el campamento. Los guardias, incapaces de seguir ignorando el pútrido olor, informaron de la situación a Guzmán. Reconociendo que el hombre ya no tenía salvación y que su presencia ya no era beneficiosa, Guzmán dio una orden escalofriante. Ordenó a sus hombres que cavaran una tumba. El prisionero, que apenas se aferraba a la vida, fue arrastrado hasta el borde de la fosa abierta y Guzmán se acercó con una pistola del calibre 25 en la mano. El hombre, tembloroso y encogido en el suelo, se enfrentó a lo inevitable. Con férrea determinación, Guzmán levantó el arma, apuntó al prisionero y disparó. La bala era pequeña, pero el impacto fue definitivo. Mientras el hombre boqueaba en busca de aire, los guardias arrojaron sin contemplaciones su cuerpo a una fosa poco profunda. Este era solo un ejemplo de las muchas brutalidades a las que se enfrentaban los rivales en manos del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa no siempre fue tan letal como en la época del Chapo. No es que fueran santos ni nada parecido. Seguían haciendo cosas horribles.
Sin embargo, el título de cártel más brutal de la historia es para los Zetas. Este cártel es el responsable directo de la oleada de violencia que asoló México durante las guerras del narcotráfico. Formado por desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano, los Zetas aportaron precisión militar y brutalidad al tráfico de drogas, estableciendo un nuevo estándar de salvajismo que tuvo un profundo impacto en las guerras de la droga mexicanas. Su reino del terror no solo infundió miedo en los corazones de sus enemigos, sino que también obligó a otros cárteles a adoptar tácticas violentas similares, escalando el conflicto a niveles de brutalidad sin precedentes. Los Zetas surgieron a finales de la década de 1990 como brazo ejecutor del Cártel del Golfo. Formados originalmente por antiguos comandos del ejército mexicano, su formación militar les dotó de conocimientos avanzados en técnicas de combate, inteligencia y tortura. Esta formación les dio una ventaja significativa sobre los cárteles rivales, tanto en términos de eficacia operativa como de guerra psicológica. Desde sus inicios, los Zetas fueron conocidos por su extrema violencia. Introdujeron tácticas impactantes por su brutalidad, diseñadas para intimidar tanto a rivales como a civiles. Uno de sus actos más notorios fue la masacre de San Fernando de 2010, en la que 72 inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica fueron ejecutados y arrojados a una fosa común. A esta atrocidad le siguió el descubrimiento de otra fosa común en 2011, que contenía 193 cadáveres, al parecer de inmigrantes que se negaron a cooperar con el cártel. Los métodos de tortura de los Zetas eran igualmente espeluznantes. Las víctimas eran sometidas a descargas eléctricas, palizas y desmembramientos. En muchos casos, estos actos de violencia eran grabados y difundidos para infundir miedo. Un método especialmente espantoso consistía en alimentar a las víctimas con animales exóticos, como leones y tigres, delante de un público. ¿Recuerdas a Heriberto Lascano? Era uno de los líderes más temidos del cártel, y este era su método favorito de tortura y ejecución. La estrategia de los Zetas iba más allá de la violencia física. Dominaban el arte de la guerra psicológica, utilizando el miedo como arma para controlar territorios y someter a las poblaciones. Colgaban cuerpos mutilados de puentes y vallas publicitarias, dejando mensajes que advertían a los demás de las consecuencias de la rebeldía. Como aquel escalofriante caso en el que las autoridades encontraron aquel cuerpo colgado de un puente en Tijuana con una nota que decía: «Así es como quedarán todos los saltamontes». No está muy claro a quién se refiere la palabra saltamontes, pero tales exhibiciones estaban diseñadas para enviar un mensaje claro: la desobediencia se encontraría con un castigo extremo y público. La violenta reputación de los Zetas tuvo un profundo impacto en las guerras del narcotráfico en México. Su brutalidad estableció un nuevo punto de referencia para la crueldad, obligando a otros cárteles a seguir su ejemplo para mantener su dominio y disuasión. El cártel de Sinaloa, dirigido por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, empezó a adoptar tácticas similares. El uso por parte de El Chapo de motosierras para las decapitaciones y su inclinación por los interrogatorios tortuosos estaban directamente influidos por los métodos de los Zetas. Por ejemplo, el caso bien documentado de El Chapo ordenando la tortura de Israel Rincón, miembro de un cártel rival. Imagina que te atan a una silla, te golpean, te electrocutan, te arrancan los dientes y caes inconsciente, solo para despertar y ver a un médico que solo te reanima para que continúe la tortura. Tal fue el destino de Israel Rincón. Este método de sufrimiento prolongado reflejaba las brutales tácticas de los Zetas y era una clara señal de su influencia. La influencia de los Zetas se extendió más allá de los cárteles individuales. Sus acciones crearon un ciclo de escalada en el que cada cártel buscaba superar al otro en términos de brutalidad. Esta escalada no consistía solo en infundir miedo, sino también en demostrar poder y control. Los cárteles comprendieron que, en el caótico y violento panorama de las guerras del narcotráfico en México, una reputación de violencia extrema podía servir tanto de elemento disuasorio como de herramienta de reclutamiento. El reino del terror de los Zetas tuvo efectos devastadores en la sociedad mexicana. Su brutalidad provocó miedo e inseguridad generalizados, con comunidades enteras atrapadas en el fuego cruzado. Los inmigrantes, en particular, se convirtieron en blanco fácil de la explotación y la violencia. La implicación de los Zetas en el tráfico de personas y su despiadado trato a los migrantes pusieron de manifiesto el coste humano de las guerras del narcotráfico. A pesar de su temible reputación, las tácticas violentas de los Zetas acabaron provocando su caída. Su brutalidad alejó a posibles aliados y provocó la ira de las fuerzas de seguridad mexicanas e internacionales. Los principales líderes fueron capturados o asesinados, y el cártel se dividió en facciones más pequeñas y menos organizadas.
Heriberto Lascano, uno de los líderes más conocidos, murió en un tiroteo con infantes de marina mexicanos en 2012. Su muerte supuso un duro golpe para el cártel y marcó un punto de inflexión en la lucha contra los Zetas. Sin embargo, el legado de su violencia sigue atormentando a México, donde muchas regiones siguen lidiando con las secuelas de su reinado del terror. El declive de los Zetas creó un vacío de poder en varias regiones de México, especialmente en territorios donde habían mantenido una fuerte presencia. Este debilitamiento brindó al cártel de Sinaloa la oportunidad de ampliar su influencia y control sobre estas zonas. Como uno de los cárteles más poderosos y organizados, el cártel de Sinaloa estaba bien posicionado para capitalizar la desorganización de los Zetas y hacerse con territorio y cuota de mercado en el tráfico de drogas. Para el cártel de Sinaloa, esta expansión territorial significó un mayor acceso a rutas estratégicas de contrabando, especialmente a lo largo de las zonas este y noreste de México, áreas que antes estaban dominadas por los Zetas. Tortura para intimidar amenazas. Los métodos empleados por los cárteles para mantener el poder y el control a menudo desdibujan las líneas entre la realidad y el horror. Los Chapitos, hijos del Chapo, se han creado una reputación gracias a una escalofriante combinación de brutalidad y despiadada estrategia. Su reino del terror se caracteriza por las terribles actividades llevadas a cabo en el rancho de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, en el oeste de México, un lugar donde rivales comerciales, agentes de la ley y víctimas inocentes encontraron un destino espeluznante. En el rancho de Iván, los agentes del cártel ejecutaban órdenes con una ferocidad diseñada para quebrar cuerpos y espíritus. Los rivales comerciales eran sometidos a torturas inimaginables, obligados a revelar secretos e información bajo coacción. No era un lugar donde se tuviera piedad o se concediera una muerte rápida. Por el contrario, las víctimas soportaban un sufrimiento prolongado. Su dolor era una herramienta para que el cártel extrajera hasta el último gramo de información posible. Los métodos de los Chapitos iban más allá de la tortura física. En un caso especialmente espeluznante, los secuaces del cártel utilizaron a sus cautivos para probar la potencia del fentanilo, un opioide sintético mortal que el cártel fabricaba y traficaba a Estados Unidos. Una mujer, considerada prescindible, fue inyectada repetidamente con una potencia inferior de fentanilo. Su muerte por sobredosis fue un acto calculado de crueldad, un experimento humano realizado para garantizar la eficacia de su producto. Otro lote de fentanilo se cobró la vida de un adicto utilizado como conejillo de Indias. A pesar de ello, el lote se envió a Estados Unidos, lo que demuestra el total desprecio del cártel por la vida humana. Los cuerpos de los que perecieron en el rancho rara vez recibieron la dignidad de un entierro digno. Muchos fueron fusilados, pero otros se enfrentaron a un destino propio de las pesadillas. Fueron pasto de los tigres que Iván y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar tenían como mascotas. Estos tigres, símbolos del poder y el salvajismo de los hermanos, consumían los restos de las víctimas, vivas o muertas. Este macabro método de eliminación tenía un doble propósito. Eliminaba pruebas y sembraba el terror entre los enemigos del cártel. Las autoridades estadounidenses señalaron que estas tácticas sádicas eran fundamentales en la campaña del cártel para intimidar a sus rivales y consolidar el control del narcotráfico en México. El control de los Chapitos sobre el tráfico de drogas se extendía por todo México, con especial atención al lucrativo mercado del fentanilo. Bajo su liderazgo, el cártel logró un control casi total sobre la fabricación e importación de fentanilo de México a Estados Unidos. Este dominio se mantuvo gracias a una combinación de logística sofisticada y aplicación brutal de la ley. El reino del terror de los Chapitos no se limitó a sus rivales comerciales. En 2017, su crueldad alcanzó nuevas cotas con la captura, tortura y asesinato de 2 funcionarios de la Fiscalía General. El primer funcionario fue secuestrado en un aeropuerto y llevado al rancho de Iván. Allí fue sometido a graves torturas antes de recibir un disparo en la cabeza. El segundo funcionario sufrió un trato aún más atroz. Tras llevarlo al rancho, los miembros del cártel lo maltrataron con un sacacorchos, introduciéndole chiles calientes en las heridas. Este bárbaro método de tortura era un ejemplo de lo profundo de la depravación del cártel. Finalmente, él también fue abatido a tiros. Los cadáveres de ambos funcionarios fueron arrojados sin contemplaciones cerca de una carretera como advertencia a cualquiera que osara oponerse a los Chapitos. Comprendieron que el miedo era un arma poderosa, que podía asegurar su dominio y disuadir de cualquier amenaza potencial. Otro ejemplo de lo brutales que pueden llegar a ser los cárteles, especialmente con sus rivales, es un relato detallado de lo que hizo el cártel del Golfo a los rivales capturados pertenecientes a los Zetas.
En el despiadado mundo de los cárteles de la droga mexicanos, los escalofriantes vídeos que aparecen de vez en cuando muestran el espantoso destino de quienes se atreven a enfrentarse a estas poderosas organizaciones. Uno de estos vídeos, publicado en un popular blog de seguimiento de cárteles, ofrece una desgarradora visión de la violenta pugna entre el cártel del Golfo y los Zetas. El vídeo, de 3 minutos de duración, muestra una escena de salvajismo a sangre fría tan inquietante como reveladora. El vídeo comienza con 5 hombres sin camiseta arrodillados, con el pecho marcado con grandes Z negras. Estas marcas los identificaban como miembros del cártel de los Zetas, un grupo famoso por sus propias tácticas brutales. Alrededor de estos hombres había figuras enmascaradas del cártel del Golfo, cada una de ellas empuñando un machete, el instrumento preferido de su truculento trabajo. El escenario estaba preparado para un sombrío espectáculo de venganza e intimidación. Uno a uno, los prisioneros Z fueron invitados a decir sus nombres a la cámara. La voz de cada hombre temblaba al hablar, consciente de que este podría ser su momento final. Cuando se les preguntó quién les había enviado, todos respondieron Z40, refiriéndose a Miguel Ángel Treviño Morales. En aquel momento, era el temido segundo al mando de los Zetas. Morales, conocido en el cártel simplemente como 40, era una figura de infamia, con una recompensa de $5 millones por su cabeza en aquel momento, y acusaciones federales en Texas por blanquear los beneficios de la cocaína a través de una empresa de carreras de caballos. Cuando los presos terminaron de hablar, la voz detrás de la cámara pronunció una escalofriante proclama. «Os encontráis aquí porque habéis venido a jodernos», dijo, con un tono lleno de fría furia. «Prestad atención, hombres». La cámara cambió de enfoque y comenzó el verdadero horror. Los miembros del cártel del Golfo, con los rostros ocultos tras máscaras, se acercaron a sus cautivos. Lo que siguió a continuación fue un proceso lento y sangriento, ya que empezaron a cortar las cabezas de los prisioneros con machetes. Las súplicas de clemencia de las víctimas fueron ignoradas, sus voces ahogadas por los sonidos de la brutal ejecución. La voz del narrador irrumpió en medio del caos, declarando: «Así es como van a acabar todos tus asquerosos». Era un mensaje destinado a resonar mucho más allá de los confines de aquella espantosa escena y una advertencia para cualquiera que quisiera desafiar al cártel del Golfo. Tras más de 1 minuto de esta horrible escena, el vídeo concluyó con los verdugos enmascarados, mostrando a la cámara las cabezas cortadas de sus víctimas. La voz del narrador volvió a cortar el silencio, esta vez con una nota de satisfacción. Como felicitando a sus hombres por un trabajo bien hecho, dijo: «Muy bien, muy bien». Ha habido muchos ejemplos de cárteles que han utilizado la violencia brutal para intimidar a sus rivales e infundir miedo entre la población. Sus métodos son a menudo tan espantosos que si no se hablara de ello, nadie creería siquiera que los seres humanos son capaces de tales actos de violencia. Sacar el horror a la luz. El reino del terror de El Chapo no duró para siempre como él hubiera deseado. Era solo cuestión de tiempo que la justicia le alcanzara. A cambio de una sentencia más leve, personas que una vez trabajaron para El Chapo hicieron lo único que el capo despreciaba por encima de todo: la traición. Ex socios del Chapo se presentaron con confesiones y relatos de testigos de las cosas horribles que hizo El Chapo. Una de ellas fue algo particularmente escalofriante: la forma en que trató a 2 miembros de los Zetas que, según él, traicionaron a Sinaloa. Esta historia implicaba una pistola, una hoguera y un palo. Esta brutalidad de la hoguera sigue siendo una de las historias más truculentas del reinado de Joaquín El Chapo Guzmán como jefe del cártel de Sinaloa. Todo empezó cuando 2 hombres, que supuestamente trabajaban para el cártel rival de los Zetas, fueron capturados y entregados a Guzmán por Dámaso López Núñez, un lugarteniente de confianza. A su llegada, Guzmán se dirigió a su equipo de seguridad con un escalofriante comentario sobre el regalo que habían recibido, refiriéndose a los 2 hombres condenados. Guzmán ordenó primero a sus hombres que golpearan a los cautivos en un cobertizo y más tarde en una zona más apartada. Pero pronto decidió que era su turno de administrarles personalmente el castigo. Pidió un palo grande, algo parecido a una rama larga, y cuando se lo trajeron, comenzó a torturar a los hombres con una fuerza brutal. Los cautivos fueron golpeados sin piedad hasta que parecían muñecos de trapo, con el cuerpo roto y los huesos fracturados hasta el punto de que ya no podían moverse. Guzmán era implacable. Les golpeaba repetidamente y se aseguraba de que su sufrimiento fuera prolongado. Pero el palo no fue la única arma que empuñó aquella noche. Guzmán también utilizó un AR-15 o un M-16, azotando a los hombres mientras les reprochaba su traición. «¿Cómo es posible que estéis trabajando para esa gente y nos estéis traicionando?», les preguntó, con la rabia alimentada por la traición que percibían en ellos. Para Guzmán, estos hombres eran culpables del mayor de los pecados.
trabajar para un cártel rival en lugar de jurarle lealtad, sobre todo porque procedían de Sinaloa, su estado natal. Tras la salvaje paliza, Guzmán encargó 2 vehículos todoterreno en los que colgaron a las víctimas, apenas conscientes, y las entregaron a una hoguera crepitante. La visión de las llamas pareció aterrorizar a los hombres, y su miedo se intensificó cuando Guzmán se acercó. Con fría precisión, acercó el cañón de su rifle al cráneo del primer hombre, profirió una última maldición, llamándole hijo de puta, y apretó el gatillo. El mismo destino sombrío aguardaba al segundo hombre, que fue ejecutado de la misma manera. Guzmán ordenó a sus hombres que se deshicieran de los cadáveres en la hoguera. No quería que quedara ni rastro de ellos, ni huesos o restos que pudieran hablar de los horrores que habían ocurrido. Durante toda la noche, sus hombres se ocuparon del fuego, asegurándose de que cada fragmento de hueso fuera triturado y consumido por las llamas. Por la mañana, aseguraron a su jefe que el trabajo estaba terminado, que no quedaba nada de los hombres que se habían atrevido a traicionarle. Este suceso, como muchos otros, ilustra los extremos a los que llegaría el Chapo para mantener su control del poder e infundir miedo a sus enemigos. ¿Pero qué otra razón podría haber para la brutalidad del cártel?, se preguntarán. La respuesta es sencilla: factor miedo. Y no Factor Miedo, el programa de la NBC, sino el acto real de infundir miedo en la gente a través de actos reales de terrorismo. Para los cárteles de la droga mexicanos, las muestras manifiestas de brutalidad se han convertido en un rasgo definitorio de su modus operandi. Esta estrategia, impregnada de sangre y terror, sirve para generar miedo entre las autoridades, los rivales y la población en general. La sangre, en este oscuro reino, es un signo de poder, y ningún cártel lo entendió mejor que los otrora dominantes Zetas. El cártel de los Zetas, ahora casi extinguido, fue pionero de una nueva era de derramamiento de sangre en la historia del narcotráfico de México. Presentaron al mundo atrocidades de gran impacto que conmocionaron a toda la nación. Sus tácticas incluían desmembrar cuerpos, disolver cadáveres en ácido y colgar restos mutilados de los puentes de las capitales. Estas horripilantes exhibiciones estaban diseñadas para intimidar a los adversarios y marcar su territorio con un mensaje inequívoco de dominio. En México, los narcotraficantes suelen alardear de sus asesinatos con estas horripilantes exhibiciones. Para ellos, la barbarie es un escenario de poder, y la sangre es el símbolo máximo de su reinado. Este violento teatro de la crueldad no es exclusivo de México, sino que sigue un guión similar utilizado por organizaciones terroristas de todo el mundo. Durante más de una década, los cárteles han empleado pancartas y carteles públicos, conocidos como narcomensajes, para enviar advertencias aterradoras y afirmar su control. Estos narcomensajes suelen estar garabateados en mantas blancas, algunos más elaborados que otros, a menudo llenos de faltas de ortografía y firmados por la persona o el grupo que reclama la responsabilidad. Casi siempre, estos mensajes se exhiben junto a cadáveres o partes de cuerpos, lo que amplifica su horripilante impacto. La intención de estos mensajes es clara: infundir miedo, afirmar el dominio y comunicar amenazas tanto a los rivales como a las autoridades. La brutalidad exhibida por los cárteles tiene también un propósito táctico. Mediante la creación de eventos de gran impacto, pretenden calentar la plaza, un término utilizado en el argot de los cárteles para describir la generación de un caos suficiente para atraer a las fuerzas de seguridad pública. Esta táctica desbarata las operaciones rivales al obligar a las fuerzas gubernamentales a concentrarse en una zona concreta, dejando así otras regiones al descubierto y propicias para las actividades de los cárteles. Las masacres y los actos de violencia de gran repercusión suelen orquestarse únicamente para lograr esta ventaja estratégica. Los dos cárteles más poderosos de México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han perfeccionado esta estrategia táctica. La guerra territorial entre ellos no es solo entre sí, sino también contra las fuerzas de seguridad del gobierno. Mientras que el CJNG es famoso por sus horribles asesinatos en todo el país, el Cártel de Sinaloa ha aprovechado diferentes alianzas, lo que les hace menos abiertamente sangrientos, pero no menos peligrosos. A pesar de sus diferentes enfoques, ambos cárteles entienden el poder del miedo. Tanto las brutales masacres del CJNG como las alianzas estratégicas de Sinaloa sirven para establecer su dominio y mantener el control sobre las lucrativas rutas del narcotráfico. Las muestras públicas de violencia y los narcomensajes no son actos aleatorios de crueldad, sino movimientos calculados, diseñados para lograr objetivos tácticos específicos. Mientras estas tácticas resulten eficaces, el ciclo de violencia continuará, alimentado por la incesante búsqueda de dominio de los cárteles.
La escalofriante realidad es que, en el mundo de los cárteles mexicanos de la droga, el derramamiento de sangre y la brutalidad no son solo herramientas de terror, sino elementos esenciales de su estrategia para gobernar a través del miedo. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.